Vamos en esta noche a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Leemos, hermano, el versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4, amén. Vamos en esta noche a predicar bajo el tema amistades que te llevan a Jesús. Dígale a su hermano que está al costado: amistades que te llevan a Jesús. Amén. De paso lo saluda. A ver, dígale: amistades que te llevan a Jesús. Amén. Vamos a orar ahí en su asiento. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este tiempo que nos permites poder, Señor, compartir esta palabra. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, para recibir esta palabra, Señor, para recibir lo que tú quieres hablarnos. Te pedimos, Señor, que en esta hora haznos entender, háblanos, ministra con tu poder, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdame en esta hora. Ayuda aún a mis hermanos que estarán aprendiendo, expectantes, Señor, de lo que tú quieres hablar y hacer en esta noche en cada uno de sus vidas, Señor. Gracias te doy, Señor, en esta noche, y que toda la gloria y la honra solo sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, la palabra del Señor nos habla. Ya en este capítulo 2 del libro de Marcos, Jesús ya venía, hermano, desarrollando un ministerio sobrenatural. Amén. Jesús ya venía después de, hermano, de que ya había sido presentado, ¿verdad?, por Juan el Bautista. Él, después de haber ayunado, después de haber buscado en la presencia de Dios, él sale, hermano, y él comienza a ejercer su ministerio. Y en muchas ocasiones dice la palabra, hermano, de que él se iba y predicaba en las sinagogas y enseñaba en las sinagogas, y algo que le añadía la palabra de Dios era: y echaba fuera demonios. Amén. En una ocasión dice la palabra de Dios, hermano, que después de que Jesús había ministrado, se fue a orar aparte, hermano, y pasó buena parte de la noche orando, hermano. Comenzó a orar, a clamar, a buscar la dirección del Padre para ese día, para ese momento. Y dice la Biblia que los discípulos fueron donde estaba Jesús y le dijeron: Jesús, la gente te está buscando. Y me impacta, hermano, lo que habla esta palabra, porque él dice y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús tenía claro, ¿verdad?, ese propósito por el cual él había venido. Amén. Y hablo también en cuanto a su ministerio terrenal, aparte de su propósito de morir por nosotros para salvarnos. Él sabía que estaba en esta tierra también, hermano, para ejercer el llamado de predicar el evangelio, de anunciar el reino de Dios a donde iba, hermano. Y cuando sus discípulos le encontraron orando, cuando sus discípulos le encontraron ahí, hermano, en la presencia del Padre, le dijeron: la gente te busca. Jesús, después de orar, se levantó y dijo: pues vamos a las ciudades vecinas, porque para esto he venido. Y dice la Biblia, hermano, que él decía también: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Había ocasiones, hermanos, que desde las ciudades le traían gente con enfermedades, gente con tormentos demoníacos.
Y aún había ocasiones en que en la casa donde él estaba, dice la Biblia que la multitud se amontonaba en la puerta de ese lugar. Porque había gente que llevaba, hermano, a las personas, que tanto ellos que iban por una necesidad, o llevaban a personas, hermano, que estaban necesitando de un encuentro con Jesús. Y lo que me llama la atención, hermano, y me gusta de Jesús, del ministerio de Jesús, es que él, hermano, suplía la necesidad de la gente. Si la gente iba, hermano, por sanidad o por liberación, hermano, él ministraba esa necesidad. Hablaba la palabra, enseñaba, hermano, porque en otra ocasión, hermano, dice la Biblia que después de que murió Juan el Bautista, Jesús quiso irse a un lugar aparte, hermano, de cierta manera como hombre, a poder llorar la muerte de Juan el Bautista. Pero aún en ese lugar la gente le seguía. Y dice la Biblia que al ver la gente necesitada, enferma, adolorida, hermano, atormentada, dice la Biblia que tuvo compasión de ellos y comenzó, hermano, a ministrar esa necesidad. Cómo Jesús estuvo dispuesto, hermano, a dejar a un lado en ese momento el sufrimiento personal que estaba pasando para poder suplir la necesidad de gente que venía con una esperanza de que algo Jesús haga en sus vidas. Amén. Y en ese proceso, hermano, del ministerio de Cristo, dice que entra en Capernaum en los días de reposo, hermano, en una sinagoga. La gente se admiró de su doctrina, la gente vio la autoridad con que él hablaba. Y en ese lugar, hermano, en esa sinagoga, había un hombre con un espíritu inmundo. Y usted sabe la historia, ¿verdad? El espíritu inmundo se manifiesta, Jesús lo reprende. Y esto, hermano, causa que la gente que estaba en ese lugar se asombre de Jesús. Y esta noticia, hermano, recorre y es difundida, ¿verdad?, por toda la provincia, los alrededores de la provincia de Galilea. Después de este evento, hermano, él comienza a seguir ministrando al pueblo, predicando, ministrando el poder del Espíritu Santo. Y llegamos al capítulo 2, hermano, donde Jesús regresa nuevamente a Capernaum. Recuerde, él había estado en Capernaum. Amén. Él había estado en Capernaum, él había ministrado a un hombre había sido libre. Y lo que escucharon, hermano, en este lugar, lo que sucedió, hermano, fue motivo de noticia aún alrededor de Galilea. Y Jesús, hermano, vuelve nuevamente a este lugar, vuelve nuevamente a Capernaum, hermano, después de algunos días se oyó que estaba en casa. Y dice la Biblia, hermano, que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Y aquí narra, hermano, esta palabra narra de que cuando Jesús llega a Capernaum, hermano, la gente comienza a juntarse donde él estaba. Dice, se juntaron muchos, y en ese lugar donde él estaba, ni aún a la puerta, hermano, la gente podía alcanzar. O sea, y ese lugar, hermano, se dice que en ese tiempo las casas aproximadamente tienen una capacidad para 50 personas. Imagínense, hermano, el lugar amontonado, afuera también la gente, los alrededores amontonado, porque Jesús había llegado. Y me llama algo la atención, hermano, que la Biblia también habla en un pasaje paralelo. Dice, y los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. O sea, la noticia, hermano, de que un hombre fue libre llegó alrededor de las provincias de Galilea. Y cuando Cristo volvió a Capernaum, hermano, doctores de la ley, religiosos, estudiosos de la ley, que habían escuchado en Galilea de que Jesús volvía a Capernaum, ellos fueron a ver a Jesús. Pero no con la intención que usted cree o esperaríamos. Y hay algo interesante en esta palabra, hermano, que mientras la meditaba, la leía, me llamaba mucho la atención. Y en un pasaje paralelo a este, que habla acerca de la misma historia, dice, hermano, que Jesús estaba predicando y el poder de Dios estaba con él para sanar. Amén. Era el propósito, hermano, dice la Biblia, uno de los mensajes de Pedro, cuando
predicaba a Cornelio, dijo: Jesús había sido ungido con el Espíritu Santo y con poder para hacer bienes a los hombres y sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en ese momento, hermano, denle un fuerte aplauso a Jesús, aleluya. Y en ese momento, hermano, en ese momento preciso, en ese momento exacto, había una manifestación especial de Dios para sanar. Y ese poder de Dios estaba, hermanos, sobre Jesús en ese momento. Amén. Y cuando el poder de Dios está sobre una persona, sobre Jesús o sobre una persona, quiere decir que ese poder, hermano, va a ser ministrado a una persona que esté necesitando. Amén. Y dice, hermano, esto es interesante, porque Jesús, hermano, estaba en Capernaum, había vuelto a Capernaum. Y mucha gente, hermano, doctores de la ley, hermano, gente que estudiaba la ley, gente que investigaba, gente, hermano, erudita en la palabra, especialmente en la Torá, en el Antiguo Testamento, había llegado, hermano. Y se dice que en ese tiempo había grupos, hermano, de estudiosos, religiosos, que eran enviados a un lugar que tenían una autoridad especial, hermano, para juzgar las enseñanzas de una persona. Y en ese momento, hermano, este grupo de personas no fue a recibir algo de parte de Dios. Fue, hermano, a sentarse, a juzgar lo que Jesús iba a hablar, hermano, lo que Jesús iba a enseñar. Amén. Por eso dice la palabra, hermano, que estaban y venían de todas las aldeas. Pero, hermano, en ese momento, no sé si usted lo puede ver. Dice la Biblia que la gente vino a ese lugar y el poder de Dios estaba para sanar. Sin embargo, en ese momento todavía ni uno había sido sanado, pero estaba el poder para sanar. Amén. Pero la gente no vino, como por eso les hablaba antes del mensaje de la expectativa. La gente, hermano, fue con la expectativa de juzgar el mensaje, de juzgar al predicador. A pesar, hermano, yo creo, hermano, que dentro de ellos había seguro muchos o algunos que estaban enfermos, de los fariseos, de los líderes religiosos, o atados, o que necesitaban, hermano, ser libres. Pero más podía, hermano, su crítica, su murmuración, el cuestionar, el no creer en Jesús, que le impedía, hermano, que ese poder que estaba en Jesús se les sea liberado a ellos. Por eso lo importante de con qué expectativa tú vienes a la casa de Dios, a un ayuno, a una vigilia. Cuando tú entras a tu secreto con Dios, ¿cuál es tu expectativa? Amén. Y encima, hermano, dice, me llama la atención, hermano, en la palabra de Dios, que estaban sentados todavía. Se habían sentado, se habían acomodado, hermano, pero no para recibir, sino se habían sentado, acomodado, hermano, para juzgar a Jesús, para juzgar el mensaje, para juzgar al que estaba predicando en ese momento. Hermano, entonces eso impide, hermano, tu actitud muchas veces impide que tú recibas lo que estás necesitando y lo que estás anhelando de parte de Dios. Si tú vienes a la casa de Dios o a un lugar, hermano, donde el evangelio esté predicado y no vienes con la intención correcta, hermano, y solo vienes a dormirte y solo vienes a distraerte, solo vienes a pensar lo que vas a hacer mañana, lo que hiciste ayer, déjame decirte que no eres candidato para que tú recibas, hermano. Porque hay gente, hermano, que llegaba y estaba atento, porque, hermano, ellos sabían que si escuchaban con atención, su fe iba a ser edificado, iban a ser candidatos para que reciban una intervención divina de parte de Jesús. Dice el hermano, denle un fuerte aplauso a Jesús. Dice la Biblia que la mujer de flujo de sangre escuchó que Jesús estaba por ahí. El ciego Bartimeo escuchó que Jesús estaba pasando por ahí. Hermano, todos aquellos que escuchan con atención y se centran en la palabra, hermano, su fe aumenta. Y puede que de repente viniste a la casa de Dios, a una campaña sin fe, de repente, o por los problemas. Pero si tú te centras en la palabra, esa fe, hermano, comienza el Espíritu Santo a obrar en tu corazón. Y esa misma palabra, porque Él dice que les predicaba la palabra.
Jesús en ese lugar, hermano, estaba predicando la palabra para que ellos pudieran, hermano, abrir su entendimiento. Y cuando vas con esa fe, o con tu atención, con los oídos, hermano, espirituales y físicos, prestos a escuchar la palabra, tu fe se edifica y puedes recibir lo que Dios tiene para darte y lo que Dios quiere darte. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya. Se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta, y les predicaba la palabra. Y aquí me llama la atención, hermano, porque hay 4 personas que llevan a su amigo paralítico a ver a Jesús. Recuerde, había fariseos, líderes religiosos sentados en las primeras bancas donde Jesús estaba enseñando, cómodos, hermano, pero ninguno estaba recibiendo. Pero hubieron 4 personas, hermano, que escucharon, que creyeron y que actuaron. Amén. 4 personas que escucharon, creyeron y actuaron. Dice la Biblia, hermano, que entonces vinieron a él trayendo un paralítico que era cargado por 4. Porque muchas veces, hermano, los que están sentados años, de repente ya se han acomodado, pero por ahí nos falta alguien que de repente recién viene y entra por el techo, hermano, y arrebata lo que Dios tiene para él. Arrebata, hermano, lo que Dios, hermano, y valora la persona y el poder de Jesús. Había gente sentada, hermano, que no estaba valorando a Jesús. Había gente sentada que estaba juzgando, hermano, a Jesús y al mensaje. Pero hubo 4, hermanos, que dijeron: yo creo que Él quiere hacerlo. Yo creo que Él tiene el poder. Tal vez no sepan mucho de juzgar la enseñanza de Cristo, pero sí sabían creerle a lo que Jesús estaba diciendo, hermano. Y eso se demuestra en su actitud. Porque si tú no crees, no vas a llevar a un paralítico, hermano, cargándolo desde el lugar donde estaba. No dice la distancia. Pero, hermano, cargarlo es porque ya estás actuando en fe, es porque estás creyendo, hermano. Así que, hermano, crea al Señor y no se duerma. Si no, no va a recibir. No va a recibir. Y eso, hermano, lo escuché también a un predicador. Estaba predicando, hermano, del Evangelio de Jesús. Y dice que adelante había gente que había venido enferma, hermano, y era evidente. Y no estaban distraídos, estaban distraídos. Comenzaron a ver su celular, comenzaron a mascar el chicle. Y le dijo: mira, al momento de la oración, ninguno de esos quiero que pasen. Porque si no están concentrados, no están, hermano, alimentando su fe de la palabra, ¿qué van a recibir? Esto es por fe, hermano. No es porque tú estés en el celular, estés distraído y entonces ya tiene que pasar porque sí, hermano. No, tienes que tú poner de tu parte, poner tu fe, poner tu atención, estar atento a la palabra. Y esa palabra va a ser respaldada por el Espíritu Santo en un corazón que lo cree y que recibe, hermano. Aleluya. Y vinieron a él trayendo un paralítico, hermano. Mientras había gente sentada, gente cómoda, hermano, había otros que le creyeron a Jesús. Tuvieron que subir al techo, hermano. Y ese techo, hermano, en ese lugar, tuvieron que levantar, hermano, sacar el barro, hermano, y todo lo que componía el techo, hermano. Tuvieron que sacar, hermano, vigas de barro y todo lo que en ese tiempo, hermano, se construía el techo. Porque no podían entrar por la puerta a causa de la multitud. Y no era que la multitud que estaba ahí estaba recibiendo, estaba juzgando, estaba, hermano, no estaba creyendo. Y ese es el peligro y el problema, hermano, porque aún en Jerusalén dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino a su tierra, ellos comenzaron a decirle: Él no es el hijo del carpintero, lo conocemos a su padre, le conocemos a su hermano, a sus hermanos. Y por eso no recibieron. Dice la Biblia que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Solo aquellos a quienes puso la mano. Cuando en otros lugares solamente por la palabra la gente recibía. Pero muchas veces cuando hay esa resistencia,
A donde iba Jesús, Jesús tenía que ayudarle de cierta manera a través del contacto físico. Pero si tú crees, hermano, Dios va a obrar en tu vida en esta noche. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya. Su anhelo, hermano, por ver la sanidad de su amigo le motivó, hermano, lo llevó a aún de repente hasta meterse con problemas con el dueño de la casa. No eran los dueños, hermano, fueron a que Dios haga algo en su amigo. Pero su anhelo, hermano, de ver algo no le importó que luego tuvieran problemas, ¿verdad? Que luego tuvieran que reparar, tuvieran que pagar el techo. No les importó, para ellos más valía, hermano, que ese amigo se encuentre con Jesús. Por eso era el tema. ¿Cuál era el tema? Amistades que te lleven a Jesús. Hermanos, seamos canales de bendición para que otros puedan conocer a Jesús, para que otros puedan ser salvos, para que otros puedan ser sanados, para que otros puedan ser liberados, hermano. Tenemos, hermano, que ser esos canales de bendición para que la gente conozca a Cristo, hermano, para que la gente crea y vea que todavía hay un Cristo que está vivo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y ellos fueron canales de bendición, hermano. Y ayer, hermano, meditaba algo interesante. Es que también ellos tuvieron que equilibrar el peso, hermano, entre los cuatro para no hacerle más daño. Porque si no, ya no era un milagro de sanidad, sino una resurrección. Imagínense, del techo, plan, va paralítico y termina muerto. Ya entonces Jesús tenía que hacer doble milagro, resucitarlo, ¿verdad? Y luego quitarle la parálisis. Y venía algo a mi mente, hermano. Decía, lo que venía, el pensamiento que venía a mi mente es que si nosotros sabemos de personas que necesitan de Jesús, no empeoremos su situación. No le demos mal testimonio de tal manera que le alejemos de Jesús. Si hay personas que están, hermano, levantándose, están, hermano, necesitando de Jesús, nuestra propia actitud, hermano, las puede muchas veces hacerle más daño que bien. Porque esta gente, estos hombres, si no tenían cuidado, hermano, en vez de ayudarlo, hasta terminaban matándolo de repente. Recuerda el techo, la caída, hermano. O venía paralítico, hermano, y quedaba mal de las manos también. Amén. Por eso, ¿cuál es tu actitud para con aquellos que necesitan de Jesús? Sea que estén en la iglesia o sea que estén afuera. ¿Le estás, hermano, motivando lo estás llevando a Jesús? ¿O estás dejando que ellos te alejen de Jesús? Porque muchas veces en el trabajo, hermano, ¿verdad? Nos falta gente que se dice ser amigos, hermano, pero lo que te están haciendo es alejarte de Jesús. Es alejarte de esa relación con Cristo, hermano. Y aparentemente pueden decir ser tus amigos, pero, hermano, no te están llevando a Jesús. No hermano, te están alejando de la comunión con Jesús. Te están alejando de que tú tengas un encuentro, una experiencia con Jesús, hermano. Y esto es algo interesante, porque en el mundo a veces uno viene, ¿verdad?, con la mentalidad, o los que vienen del mundo, los que venimos del mundo, hay la mentalidad, ¿verdad?, que el amigazo es el que te invita, ¿verdad?, a tomar, el que te pone la caja, el que te pone, ¿verdad?, etcétera, etcétera de cosas. No, él es mi amigo, es mi pata, es mi brother. Porque mira, hermano, lo que me hace. Yo recuerdo, y esto, hermano, una anécdota graciosa, que en el trabajo una vez me dijeron, y yo le he contado acá una vez, que conocían a un cristiano buenazo. O sea, yo digo, en mi mente, ya, Señor, de repente tengo un nivel sobrenatural, ve visiones, algo Dios tiene que hacer con este hombre. Y dice, mira, hay un cristiano buenazo, porque cuando estamos tomando, él pasa y le decimos, ven, toma, y toma un vasito nomás, y ella no toma más. Yo pensando, hermano, que iba a hacer algo sobrenatural. Yo pensando que iba a decir un cristiano buenazo que tiene visiones, que Dios le habla, que echa fuera demonios. Hermano, ya uno un poco más, Señor, que me ore entonces. Pero cuando escuchas eso, ¿qué clase de amigos te están llevando a Jesús? Aún los familiares, ¿verdad? Por más que digan ser familiares, si te alejan de Jesús, no puedes dejarte influenciar por ellos.
No, que vamos a reunirnos la familia. Pero justo cae la fiesta patronal de ese lugar. Ahí es donde se prueba tu fe. Ahí es donde se prueba a quién realmente quieres agradar. Amén. Ahí se prueba, hermano, si realmente esos amigos o esa familia te está llevando a Jesús o te está alejando de Jesús. Y esto, hermano, requiere autoridad, requiere, hermano, actitud. El no dejarnos alejar de Jesús. Qué hermoso es que este paralítico no podía ir por su propia cuenta, pero alguien, Dios, hermano, tuvo que poner, o aún a su lado, gente que estaba dispuesto, hermano, a hacer lo que sea para llevarlo a Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Así que si ves que alguien, hermano, necesita a Jesús, no empeores su situación. Más bien sé ayuda, sé canal de bendición para que otros conozcan el amor, el poder de Dios, la salvación, la sanidad, la liberación que están necesitando. Sé canal de bendición, hermano. Que por nuestro testimonio no alejemos, no empeoremos a aquel paralítico, ya sea físico o espiritual, que necesita de Jesús. Amén. Porque muchas veces nuestro testimonio los aleja, hermano. Porque mientras otro puede estar predicándole a Jesús, otro puede estar dándole mal testimonio, y termina la persona diciendo: mira, tú me estás invitando a la iglesia, tú me estás diciendo que cambie mi vida, pero conozco otro cristiano que toma, que habla malas palabras. Entonces, hermano, ¿dónde queda el trabajo que se hace? Tenemos que todos tener, hermano, ese anhelo de que las personas conozcan a Jesús, que seamos canales, hermano. Yo en mi oración le decía en estos días: Señor, que cuando vayamos a diferentes lugares a predicar, o en la iglesia o afuera, Señor, que cada persona que reciba sanidad o una liberación, o que se reconcilia a Jesús, tenga ese encuentro con Cristo, hermano, de tal manera que eso lo mueva a querer conocerle más, a querer servirle más, hermano. Ese tiene que ser nuestro anhelo, llevar a la gente a Jesús. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Cristo? Dice la Biblia, hermano, que esa actitud logró, hermano, en ellos, o mejor dicho, todo lo que ellos estaban haciendo, el esfuerzo, al final cumplió su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Lucas 5:19 dice: poniéndole en medio, delante de Jesús. Ese era el propósito, ese era el anhelo, hermano. Todo el esfuerzo que hicieron los cuatro amigos, de subir por las escaleras, de romper techo ajeno, hermano, de endeudarse de repente con el dueño, hermano, de equilibrar sus fuerzas para bajarlo con cuidado, cumplió su objetivo. Todo ese esfuerzo, hermano. Y es hermoso, ¿verdad? Cuando tu esfuerzo, hermano, por llevar a alguien a Jesús, a un encuentro, una experiencia sobrenatural con Jesús, tú lo ves a esa persona delante de Jesús, con una experiencia con Jesús. ¿Cómo se habrán sentido sus amigos? Logramos el objetivo. Mientras hay gente sentada en ese lugar, en la sinagoga de Capernaum, que no recibía nada, había otros que por el techo estaban clamando: Señor, a mí. Si los que están sentados, Señor, no quieren, alguien por el techo tiene que pasar y decir: Señor, yo quiero que hagas algo en mi vida. Amén. Que no seamos los que estaban sentados y cómodos, que estaba, hermano, el poder estaba con Jesús para sanar, pero ninguno de ellos lo aprovechó. Pero vieron 4 que dijeron: si el poder de Jesús está para sanar, no puedo desaprovechar esa oportunidad. Tengo que llevar a esta persona a Jesús. Amén. Esta actitud provocó la sanidad de parte de Jesús a ese amigo paralítico. Dice la Biblia, hermano, versículo 5: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hermano, esa intrepidez, esa valentía, esa actitud fuera de lo común, de tomar la iniciativa, de actuar, fue lo que movió el corazón de Jesús. Vio la fe en acción, hermano. No
vio una fe solamente de teoría, sino que actuó para acercarse a Jesús, para acercar a este amigo a Jesús. Hizo, hermano, de que Jesús vea la actitud, vea la fe. Dijo, al ver la fe de ellos. ¿Qué os, hermano? La fe se ve. La fe se ve. Se ve en la actitud. Se ve, hermano, en la intención, en el esfuerzo, en el accionar para encontrarse con Jesús, o para hacer que alguien se encuentre con Jesús. Hermano, y eso lo podemos ver en la Biblia. La mujer sirofenicia, ¿qué le dijo Jesús? El pan no es para los perros, para los perrillos. Señor, pero aún de las migajas que caen comen. Y lo que me llama la atención en esa palabra es que Jesús le dice que sea conforme tú quieres. El ciego Bartimeo gritaba, cállate, ciego. Él seguía gritando, mándalo a traer. La mujer de flujo de sangre dijo, aunque me maten, aunque me apedreen en ese camino, yo tengo que tocar su manto. Tocó su manto y Jesús le dijo, hija, ve en paz. Amén, denle un fuerte aplauso a Cristo. Y este no iba a ser la excepción, hermano. Había fe. Había corazones dispuestos. Hermano, tal vez el amigo que estaba paralítico no tenía, no dice la Biblia, no menciona, no especifica, pero tal vez no venía con esa fe, hermano, como sus amigos, pero supo con quién reunirse, supo con quién relacionarse, hermano. Importa mucho con quién te relacionas, importa mucho con quién te juntas, importa mucho con quién compartes, hermano. Si compartes con alguien que te habla de fe, que te habla, hermano, de palabra de Dios, eso te va a llenar, hermano, eso te va a contagiar espiritualmente. Si te juntas con gente, hermano, que no le gusta buscar a Dios, si te juntas con gente que solo le gusta hablar mal, le gusta murmurar, criticar, hermano, vas a terminar hablando como ellos. Amén. Este hombre, hermanos, pues por gracia de Dios, estuvo con gente, hermano, compartió con gente que le iba a ayudar en un momento difícil como este, que le iba a transmitir, hermano, fe. Hermano, no dice la palabra, pero imagínate al paralítico en ese momento siendo llevado por los 4 amigos. ¿Sabes qué, amigos? No se puede entrar, hay que regresarnos. No hemos venido por las puras. Tienes que encontrarte con Jesús. Y de repente estaban subiendo a la escalera. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, amigo? Déjeme, me puedo caer. No, tengo que llevarte a Jesús. De repente ya habían llegado al techo. Y el amigo paralítico, no hagan, ahí se van a enojar los dueños. No, tienes que encontrarte con Jesús. Y después, mientras estaban abriendo el techo, de repente el amigo, no, déjenlo ahí, ya van a hacer daño, van a caer la gente. Tienes que encontrarte con Jesús. Imagínate una vez que el paralítico estuvo delante de Jesús. Aleluya. La fe de sus amigos los llevó a Jesús. Amén. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Trató primero con su alma o con su vida que estaba en pecado antes, hermano, de efectuar la sanidad. Porque muchas veces, hermano, hay almas enfermas, hay almas cautivas, hermano, que necesitan primero pedirle perdón a Dios, hermano, para poder ser libres de la situación en la que están viviendo, hermano. Y es una vez, hermano, en algunas ocasiones he podido ver a Jesús obrar de esa manera. Una vez, hermano, estuve orando por una mujer en este lugar, recuerdo. Y cuando me acerco a ella, siento, hermano, como que viene así a la mente, al espíritu, como que una persona que tenía lucha con su boca, con palabras que todavía del mundo. Y cuando me acerco le digo, mira, tú estás teniendo este problema. Sí, me dice, mira, ¿sabes qué? Pídele perdón al Señor y luego oro por ti. Y cuando ella le pide perdón al Señor, hermano, ya para después orar por su salud, me dijo que el dolor se había desaparecido. Porque hay cosas, hermano, que primero se solucionan con un arrepentimiento, con pedir. Aunque en este caso no habla específicamente que el paralítico confesó su pecado. Por eso que, hermano, hizo que los líderes religiosos comenzaran a murmurar, a decirle blasfemia, porque no veían a su mente un sacrificio en ese momento. No vieron a un sacerdote oficiando el sacrificio y diciéndole, eres perdonado.
No vieron eso, no vieron una confesión, hermano, de pecado de parte del paralítico. Pero Jesús le estaba desafiando a pensar diferente, porque Él era el sacrificio perfecto. Él era el que ha venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre de Jesús. Una vez una persona me llamó, hermano, y tenía el estómago hinchado y con dolencias en la parte del estómago. Y en ese momento, cuando me llama, oro por esta persona, siente que su estómago baja el hinchazón, se va el dolor. Y en ese momento no, porque estaba ocupado haciendo otra cosa, no medité mucho en la fuente de este problema. Y luego a los días vuelve a darle este problema. Entonces le dije al Señor, ¿qué puerta abierta hay que hace que esta persona, o sea, los demonios que salen, encuentran nuevamente un acceso para venir a atormentar? Y fuimos con unos hermanos, ¿verdad? Y Dios habló a través de una hermana y dijo que ella había venido ese mal porque se había negado a servir a Dios. Entonces, hermano, cuando ella confiesa ese pecado, renuncia a ese pecado, hermano, el Señor la toca. Y nuevamente su estómago, en que estaba hinchado y que tenía dolencias, hermano, y que había ido al médico y no la habían encontrado, bajó al instante, hermano. Desapareció el dolor. Amén. Eso es lo que hace Cristo, hermano. Pero muchas veces quiere perdonarte primero. En una campaña, hermano, había acabado el culto en la campaña ya. Ya había acabado el servicio, estamos guardando las cosas. Y había llegado una mujer, hermano, de su iglesia. Y vino de su iglesia, no sé si vivía cerca de ese lugar, pero ya acabó su culto. Y vino al culto donde estábamos nosotros y se quejaba de un dolor, hermano, en el estómago. Y ella había venido pidiendo que si alguien sabía sacar chucaque. ¿Sabes qué, hermana? Pide perdón a Dios, arrepiéntete de eso. Y después de eso oramos por ella y el dolor se fue, hermano. Porque hay cosas que primero tienes que pedirle perdón a Dios. Tienes que arrepentirte, hermano, y las cosas de la sanidad vienen en camino, hermano. Cuando muchas veces es que tienes que pedirle primero perdón al Señor. En este caso trató primero con el pecado que había en este paralítico. Y hermano, y trató, le dijo, ¿sabes qué, hijo? Tus pecados te son perdonados. Comenzaron a murmurar, hermano, la gente. Por eso les decía, esa gente que estaba primerito, sentado y cómoda, fueron los que murmuraron. Pero gente que no estaba ahí en el lugar, llegaron por el techo y recibieron la sanidad. Amén. Qué hermoso es Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? ¿Qué más dice la palabra? Jesús demuestra su amor y su autoridad. Le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Jesús le dice, ahora sí, actúa en fe. Ya di la palabra, ya fuiste perdonado. Y hay algo interesante, hermano, que a veces cuando uno estudia a Jesús, hermano, se encuentra mucha riqueza. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego no le dijo, ¿sabes qué? Ahora eres sanado. Sino que la palabra que le da una palabra de acción. Que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es como, hermano, que esa enfermedad que había estado en él había sido a causa del pecado. Porque ni bien él fue perdonado, ya no necesitaba otra oración más por sanidad, porque la fuente había sido el pecado. Y cuando él es perdonado, hermano, entonces es tiempo de actuar en fe. Hermano, cuando tú tienes un encuentro con Jesús y tú sabes que Él ha obrado en tu vida, es tiempo de que tú te levantes de esa condición espiritual o física, hermano, y comiences a actuar en fe. Hermano, si tú sabes que has tenido un encuentro con Jesús, estás teniendo una vida espiritual, de repente hablamos espiritualmente paralítica,
o una condición física, hermano, de enfermedad, de dolencia, de diagnóstico. Pero si tú sabes que has tenido un encuentro con Jesús, comienza a actuar en fe, comienza a levantarte en fe, hermano. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Y les cuento otro testimonio para los que no lo escucharon. A mí el año pasado me había aparecido, hermano, una masa acá en la axila. Y de tal manera, hermano, que me era difícil tener movilidad en el brazo. Me era difícil, hermano, voltear mi mano hacia atrás o hacia adelante. Y cuando viajaba, hermano, tenía que irme en el bus y poner mi mano así en el pasadizo, hermano, porque era difícil, o sea, dolía bastante, hermano. Y la primera vez que me comienza a salir, o sea, uno es humano, se asusta, ¿verdad? Yo voy al tópico del trabajo, voy ahí por ese, mira, me ha salido esto, y comienzan a decirme de todo, hermano. Uno humanamente se asusta. Entonces, hermano, yo decía, Señor, salgo de aquí, me voy que voy a pedir. Pero dije, voy a orar primero, Señor. Hermano, me fui a mi cuarto y comencé a orar. Y lo que decía era Isaías 53:5, Señor, por tus llagas ya estoy sano. Por tus llagas ya estoy sano. Y no trataba de darle cabidas a lo que estaba pasando en ese momento. Y solo decía, Señor, ya está hecho. Señor, ya en la cruz has pagado lo que yo ya no tengo que llevar. Y hermano, y comenzaron los días y en uno se me agarra, hermano, una locura de fe. Y digo, mira, voy a tomar una foto de un antes. Hermano, todavía estaba igual. Pero yo digo, voy a tomar una foto de un antes para que cuando Dios lo haga, tomo la foto del después. Y me fui con esa fe. Viajé, me acuerdo, a Lima. En esas fechas hubo evangelistas que llegaron, pasé que me oren. Y hermano, y seguí creyendo, me bañaba. Mientras me bañaba le hablaba, hermano. O sea, uno hay que a veces actuar en fe. Decía, mira, tú tienes que bajar pronto en el nombre de Jesús. Y seguí, hermano, hasta que un día, hermano, no sé qué estaba haciendo, volteó mi mano, creo que rascarme la espalda, hermano. Y me doy cuenta, wow, ya no me duele. Y cuando voy a verlo, había bajado, hermano. Había bajado. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Y un día nos reunimos con los compañeros del trabajo. Y comencé a hablarle de hermano. Le comencé a hablar de Jesús, de que Jesús sanaba. Y a ellos les había enseñado. Cuando me salió esto, les enseñé, mira lo que me ha salido. Le dije a mis compañeros de trabajo. Y ese día que nos reunimos le dije, mira lo que Dios ha hecho. Me quitó eso que estaba desapareciendo, esa masa que había salido ahí. Que sí, le digo, Dios es real. Jesús sana. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Él tuvo que actuar en fe. A ti te digo, vuelve, ¿verdad? Ahora hermano, se refiere directamente al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, actuó en fe al instante, hermano. Al instante actuó su fe. Porque cuando ya estás en la presencia de Jesús, las dudas se disipan. Cuando tú estás en la presencia de Dios, hermano, las dudas se van. Las dudas son opacadas por la fe en Jesús. Él estaba en la presencia, estaba delante de Jesús. Y cuando Jesús, hermano, está delante de él, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Él no dijo, Señor, espérate para probarme. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todo encuentro con Jesús, hermano, de una persona, ya sea en salvación, ya sea en sanidad, en milagros o en liberación, tiene un propósito, hermano, que la gloria sea para Dios, hermano, y su nombre sea exaltado y su poder sea conocido, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Hace tiempo, hermano, hace más de un año, recuerdo que orando, de ahí tuve un sueño. Y en ese sueño viene una mujer con un niño en silla de ruedas, hermano. Y lo traen, bueno, en mi sueño era una campaña. Lo traen, yo recuerdo orar por ese niño y se levanta y comienza a caminar. Y después de eso comencé a preguntarle, pasó tiempo, Señor, ¿quién es? ¿Para quién es? ¿De quién se trata? Y hasta que ustedes vieron la historia de un hermano que su hijo tuvo un accidente.
y no podía caminar. Y digo, Señor, ¿cuándo voy? ¿Cuándo voy? ¿Cuándo voy? Hasta que, y hermano, me había olvidado el sueño. Hasta que un día viene nuevamente. Dije, este día es. Y voy con otro hermano. Digo, hermano, vamos a ir a orar a esta casa. Y mientras íbamos orando, mientras íbamos en el micro, le dije, mira, he visto esto. Yo creo que Dios puede hacerlo acá. Y nos fuimos, llegamos, hermano, y justo había una silla de ruedas al lado, pequeña. Y después de que el hermano predicó, habló de fe, habló de Jesús, hermano, le dije, mira, ¿sabes qué? A la familia, mira, yo como lo vi a la mamá que cogía la silla de ruedas y el niño estaba sentado en la silla de ruedas. Hay que hacerlo tal como lo vi, le digo. Entonces trajeron la silla de ruedas porque el niño estaba en su mueble, lo sentaron en la silla de ruedas y la mamá cogió detrás de, hermano, de las sillas hay como unas asas, ¿verdad? Tal como lo vi, le digo, hay que hacerlo de esta manera. Y le decía, no, en el sueño, lo que Dios me mostró, no vi rostros conocidos. Pero le digo, si tú lo tomas para ti, puedes, y Dios quiere hacerlo en este momento. Lloramos, hermano, y cuando oramos, al pequeño le pregunté qué había sentido, y me dijo que sentía como su pie más duro, lo sentía más duro en ese momento. De ahí nos fuimos, hermano, y fui al trabajo. Y a los días, el papá me envió un video. Mire, hermano, me dice, está caminando y ya no siente dolor. Cuando le habían dicho que era probable que no camine, que iba a pasar mucho tiempo para que camine. Pero después de lo que Jesús hizo, hermano, no bastó más de 2-3 días para que camine sin dolor. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Jesús? Ese es el Jesús al que servimos. Y qué hermoso es cuando uno es ese canal, ¿verdad? Para llevar a otros a Jesús, para que otros tengan una experiencia mayor con Jesús. Y cuando luego vemos a esas personas sirviendo a Dios, uno siente y dice, wow, gracias, Señor, porque la persona realmente en esta experiencia que tuvo un encuentro con Cristo de tal manera que ahora quiere servirle y amar a Jesús.